Hay historias que no son simples relatos. Hay historias que son espejos donde la humanidad entera se mira y tiembla. La historia de Job es una de ellas. Antes de que existieran los reinos de Israel y Judá, antes de que los profetas alzaran su voz en las colinas de Samaria, antes incluso de que Moisés trazara sus letras en piedra sobre el Sinaí, existió un hombre en la tierra de Uz. Un hombre tan extraordinario que su nombre resonaría a través de milenios como un grito de dolor, convertido en himno de triunfo. Su nombre era Job. Y su historia comenzó, como suelen comenzar las grandes tragedias, en el lugar más improbable, en los pasillos del cielo mismo. Pero no te equivoques. Esto no es una historia sobre la desgracia. Es una historia sobre algo mucho más profundo, más turbador y más glorioso que cualquier catástrofe. Es la historia de un hombre que perdió absolutamente todo. Descendió al abismo más oscuro del alma humana. Y desde ese abismo, encontró algo que jamás hubiera encontrado en la comodidad de su prosperidad. La verdad desnuda sobre Dios, sobre el cosmos y sobre sí mismo. Esta es la historia de Job, el hombre que nació 2 veces. La primera, de mujer, como todos nosotros. La segunda, del fuego. El sol todavía perezoso tras las crestas montañosas que tiñen de violeta el horizonte oriental. El viento suave trayendo consigo el perfume de los cedros y el balar lejano de miles y miles de ovejas. En el centro de ese paisaje idílico, se alza una mansión que no es simplemente una casa, sino un símbolo, una declaración, una afirmación del universo ordenado y benévolo. Esa mansión es de Job. Y Job, en este amanecer particular, ya está de pie, no porque sea necesario, con 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y un ejército de siervos que manejan todo con maestría. Job podría perfectamente dormir hasta el mediodía. Sus administradores son competentes. Sus campos producen abundancia año tras año. Su riqueza es tan vasta que los mercaderes de tierras lejanas pronuncian su nombre con una mezcla de admiración y envidia que apenas pueden disimular. Pero Job está de pie en el alba porque tiene algo que hacer. Camina descalzo sobre la hierba húmeda de rocío hacia el altar, que él mismo construyó con sus propias manos al oriente de su casa. No un altar de mármol importado, ni de piedras talladas por artesanos sirios. Un altar simple, de piedras del río apiladas con cuidado, manchadas por años de sacrificios. Un altar que habla de una relación personal y cotidiana con el Altísimo. Job toma las brasas que sus siervos han mantenido encendidas toda la noche. Añade leña de sándalo. Y mientras el fuego crece, cierra los ojos. No pronuncia fórmulas. No recita conjuros aprendidos de memoria. Simplemente habla, con la familiaridad de alguien que conoce bien a su interlocutor. Señor de todo lo que existe, dice en voz baja, te ofrezco estas vidas por los pecados que quizás mis hijos cometieron anoche en sus festividades. Porque no lo sé, y porque no saberlo no es excusa para descuidarlos ante ti. Esto es lo que el texto bíblico llama integridad. Y es precisamente esta integridad lo que lo convierte en el hombre más peligroso del mundo para las fuerzas que van a desatarse contra él. La grandeza real de Job no estaba en sus posesiones, sino en lo que hacía cuando nadie lo veía. Se levantaba al amanecer a interceder por sus hijos, no como performance religioso, sino como hábito del alma. La integridad verdadera no necesita audiencia. Es lo que haces en el silencio de la madrugada, cuando el único testigo es el cielo. Job tenía 7 hijos que tal vez pecaban en sus fiestas. Él no los regañaba públicamente ni organizaba sermones familiares. Simplemente oraba. Actuaba desde el amor callado, no desde la exhibición piadosa. Sus hijos eran 10, 7 varones y 3 mujeres. Y a diferencia de tantas familias de patriarcas que el texto bíblico retrata con toda la disfunción que acompaña al poder, los celos de los hijos de Jacob, las traiciones en la corte de David, las intrigas de los hijos de Salomón, la familia de Job tenía algo extraordinario. Se amaban.
Los 7 hermanos hacían festines rotativos en sus casas y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Eso en la cultura de la Edad del Hierro en Oriente Medio era casi revolucionario. Las mujeres eran incluidas, celebradas, sentadas a la misma mesa que sus hermanos varones. Esto nos habla del clima emocional que Job había creado en su hogar. Un clima de afecto genuino, de dignidad para todos, de alegría compartida. En cuanto a sus vecinos y a los extranjeros que pasaban por sus tierras, Job era una institución. Los ancianos de la ciudad lo consultaban antes de tomar decisiones importantes. Las viudas, cuando no tenían quien las defendiera, sabían que podían llamar a la puerta de Job. Los huérfanos que llegaban hambrientos encontraban siempre un lugar en su mesa. Y los poderosos que intentaban oprimir a los débiles descubrían invariablemente que Job se plantaba entre ellos y sus víctimas con la tranquilidad abrumadora de quien sabe exactamente en qué terreno está parado. El texto bíblico lo dice con una sencillez aplastante. Este hombre era el más grande de todos los orientales. No el más rico, el más grande. Había en él algo que iba más allá del dinero, más allá del poder social, más allá incluso de la religiosidad. Había en Job una presencia, una sustancia moral, que hacía que la gente se sintiera más segura simplemente por saber que él existía en su mundo. Y entonces, en un día que Job no pudo haber imaginado posible, algo ocurrió en un lugar al que él no tenía acceso. Ocurrió en el cielo. El texto de Job nos concede algo extraordinariamente raro en la literatura religiosa, una mirada tras bastidores, un acceso a la sala de juntas cósmica donde se toman las decisiones que luego descienden sobre los mortales como tormenta. Y lo que vemos allí es perturbador, grandioso y completamente ajeno a las nociones simplificadas que solemos tener sobre Dios y el bien y el mal. Los hijos de Dios se presentan ante el Señor. Esta expresión, Benei Ha Elohim en hebreo, ha sido objeto de siglos de debate teológico. ¿Son ángeles? ¿Seres celestiales de algún tipo? ¿Fuerzas cósmicas personificadas? Lo que el texto deja claro es que son seres que tienen acceso a la presencia divina y que, de alguna manera, rinden cuentas de sus actividades, y entre ellos aparece el adversario. Ha-Satan en hebreo. Literalmente, el acusador, el que se opone. No es el diablo rojo con cuernos de la iconografía medieval cristiana. Es algo más inquietante, un fiscal cósmico, un ser cuya función parece ser cuestionar, probar, verificar, un escéptico con poderes. ¿De dónde vienes?, pregunta el Señor. De recorrer la tierra y de andar por ella, responde el adversario. Y entonces Dios hace algo que nos detiene en seco. Algo que, si lo leemos con honestidad, resulta casi escandaloso. Dios saca a relucir a Job, voluntariamente, orgullosamente. ¿Has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en toda la tierra. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El adversario no refuta la descripción de Dios. No dice que Job sea malvado o hipócrita. Hace algo mucho más inteligente y devastador. Cuestiona las motivaciones. Por supuesto que Job te teme, viene a decir. ¿Por qué no ibas a hacerlo? Le has dado todo. Has construido un muro de protección a su alrededor. Cada vez que extiende la mano, prospera. Job no te ama a ti. Ama lo que obtienes de ti. Quítale todo, y verás lo que vale su devoción. Esta es una de las preguntas más profundas y más incómodas que el libro de Job plantea. ¿Es posible amar a Dios gratuitamente? ¿Es posible una fe que no esté condicionada por los beneficios que esa fe reporta? ¿O toda devoción humana es, en el fondo, una transacción? Y Dios acepta el desafío. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. En este momento, el lector contiene la respiración, porque acabamos de asistir a algo que se parece inquietantemente a una apuesta. Dios ha apostado la felicidad, la seguridad y la paz de un hombre inocente para demostrar un punto cosmológico.
Job no sabe nada de esto. Job en este momento está probablemente revisando las cuentas de su administrador o jugando con sus nietos. Job no sabe que su nombre acaba de ser pronunciado en los pasillos del cielo. No sabe que se ha convertido en el campo de batalla de una guerra que no pidió. Y esto, para cualquier lector honesto, genera una incomodidad profunda que el libro de Job no intenta resolver fácilmente. El adversario formula la pregunta más corrosiva de la fe. ¿Amas a Dios o amas los beneficios que Dios te da? Esta distinción es fundamental en toda vida espiritual. Muchas personas tienen una fe transaccional. Oran, ayunan, son generosas, pero en el fondo esperan una recompensa. Cuando la recompensa no llega, su fe se agrieta. La pregunta del libro de Job es, ¿qué queda de tu fe cuando no queda nada más? ¿Puede existir una devoción que no dependa de los resultados? Job va a demostrar que sí, pero primero tiene que perderlo todo. El adversario formula la pregunta más corrosiva de la fe. ¿Amas a Dios o amas los beneficios que Dios te da? Esta distinción es fundamental en toda vida espiritual. Muchas personas tienen una fe transaccional, oran, ayunan, son generosas, pero en el fondo esperan una recompensa. Cuando la recompensa no llega, su fe se agrieta. La pregunta del libro de Job es, ¿qué queda de tu fe cuando no queda nada más? ¿Puede existir una devoción que no dependa de los resultados? Job va a demostrar que sí, pero primero tiene que perderlo todo. Fue un martes, o tal vez un jueves. El texto no lo especifica, pero en la mente de Job, ese día quedaría grabado con letras de fuego durante el resto de su vida como el día antes del cual había una vida, y después del cual había otra vida completamente diferente, incomprensible, brutal.